Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, voy a tratar un tema que es un poquito espeso, pero no quiero, voy a tratar de ser lo más breve y lo más conciso posible, ¿no? Yo quiero hablaros de lo que son las penalizaciones o lo que deberían de ser las penalizaciones internacionales en temas de medio ambiente, ¿eh? Porque claro, siempre le ponemos la multa o le inspeccionamos al que está más cerca, ¿eh? Pero claro, ahora mismo ya el mundo se mueve a unos niveles, el mundo global se mueve a unos niveles que realmente las noticias a veces nos sorprenden, ¿no? Voy a comentaros una cosa que empecé a comentar el otro día, que era que había una noticia de que se quería instalar una fábrica, una empresa de vehículos china en España, ¿eh? Y bueno, entonces pues yo llevo bastantes años, no, yo llevo a lo mejor pues 15 años, 14 15 años tratando con personas chinas, con funcionarios, con empleados públicos, con comerciales en proyectos internacionales en África. En África, China, esto lo digo porque todo esto va de medio ambiente, ¿eh? Bueno, va de medio ambiente porque hay que tener en cuenta que ahora mismo hay cuatro países que tienen más del 50 al 60% de la contaminación del mundo global, ¿eh? Que son por este orden China, India, Rusia, ¿eh? Y Turquía, ¿eh? Aparte de, por supuesto, de Estados Unidos, ¿eh? Pero hablamos del mundo que no es propiamente el mundo occidental, ¿no? Y bueno, y luego hay otros países que tienen los máximos niveles de contaminación también, pero a un pequeño estatus, ¿no? Como son Irak, Eritrea, Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero dentro de esta clasificación global, que por orden, si no recuerdo mal, es China, Estados Unidos, perdón, China, India, Estados Unidos y Rusia. Y luego creo que es Turquía el quinto país. Bueno, pues estamos hablando de China de con un nivel de contaminación de 12.000 megatoneladas, ¿eh? Claro, esto de megatoneladas yo ahí ya me pierdo, ¿no? Estados Unidos son 4.000 y pico, Rusia son 2.000, India son 2.000 y pico y Rusia son 1.400 y pico megatoneladas de contaminación. Es decir, estos países ahora mismo tendrían que estar sancionados internacionalmente por el tema de medio ambiente, ¿eh? Hay que recordar que, por ejemplo, Estados Unidos en el año 2017, cuando gobernaban los republicanos con Trump, se salieron del Acuerdo de París, ¿eh? Y porque no se comprometían a bajar unos niveles de contaminación, pero luego cuando cambió el gobierno, pues con los demócratas, con Biden, volvieron otra vez a entrar en el Acuerdo Global de París, ¿no? Y que antes fue el Acuerdo de Kioto, que para recordar simplemente, esto hace referencia, se coge como referencia el año 1990, el nivel de contaminación que había, y se establecen unos programas para que entre 2000 y 2008 se baje un 15% la contaminación global, ¿eh? Sobre lo que se contaminaba en el año 1990. Después, de entre 2008 al 2020, si no recuerdo mal, era un 20%. De 2021 al 2031 era un 43%, más o menos, etcétera. Y así sucesivamente iba avanzando el tema. Entonces, claro, esto es querer jugar a las cartas con seis personas o con seis países y resulta que hay cuatro que no juegan a las cartas, que dicen, yo no acepto las condiciones, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que estar penalizado, ¿eh? Y claro, cuando vemos que se quieren firmar acuerdos en Europa, acuerdos con fabricantes chinos para fabricar vehículos, pues claro, todo esto sorprende, porque es que hoy día el imperialismo, o sea, la Roma, la Grecia, el Imperio Otomano, todos estos movimientos que han sido importantes en la historia mundial, pues son movimientos que realmente ahora es el imperio chino, ¿eh? Hay que recordar que a China le costó mucho trabajo entrar en la Organización Mundial de Comercio, porque era
un país que no respetaba las normas. Ellos tienen sus propias normas, tienen su mundo, viven en su mundo, y eso cualquier persona que ya haya, cualquier empresa que haya tenido un problema con China y haya ido a reclamar a China, pues se da cuenta de que ahí no se puede reclamar nada porque es otro mundo. ¿Eh? Ellos no juegan con las mismas normas que jugamos nosotros. En África lo que han hecho es irse metiendo poco a poco, sobre todo los países donde había gobiernos de centro izquierda, socialistas, comunistas, etcétera, y el sistema de entrar era pues ofrecerles, decir, ¿qué proyecto tienen ustedes? Pues queremos hacer una central hidroeléctrica, queremos hacer una carretera, queremos hacer proyectos de infraestructura principalmente y las empresas públicas chinas, que son tremendas, que hay empresas que fabrican aviones, fabrican barcos, hacen puertos, hacen obras tremendas, hacen de todo, ¿no? Y a nivel industrial también, tienen fábricas de coches, fábricas de camiones, la misma empresa, el mismo grupo, ¿no? Pues esas empresas tienen capacidad para poder llegar a un acuerdo con un gobierno, y firmar un acuerdo para hacer ese proyecto, para hacer esa carretera este-oeste de Argelia, ¿no? Para hacer esa carretera y financiarla a 5 años, por ejemplo. ¿Eh? Y crear un proyecto inmenso de una gran central hidroeléctrica en el Congo, o en otro país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque ellos, primero porque tienen esa capacidad, locación de cualquier actividad industrial, o de minería o de lo que sea, eh, tienen que tener un permiso y no. Pero cuando la fórmula es construir, automáticamente el sistema es muy rápido. ¿Por qué? Muchas pistas que quieren hacer esa carretera o que quieren hacer esa central hidroeléctrica, que quieren hacer esa ciudad, esa nueva ciudad o lo que sea, pues claro, llama a los chinos porque no tiene fondos. Y cuando se te presenta una gente competente que se comprometen a hacer ese proyecto en 1, 2, 3, 4, 5 años, a financiarlo, ¿eh? Y que tú luego empieces a pagar ese proyecto con lo que genera, ¿eh? Pues realmente, claro, se les abre el cielo. ¿Eh? Y así han entrado en muchísimos países. ¿Por qué? Porque no solamente es la capacidad financiera, y poder arrancar esos proyectos, esas obras y financiarlos hasta que se acaban, sino que además admiten la posibilidad de que les paguen en materias primas, que les paguen en gas, que les paguen en petróleo, que les paguen en oro, que les paguen en diamantes. Esto es así. ¿Eh? Claro, con esas facilidades, con esa capacidad, y luego con el mercantilismo que tiene China también, que claro, dice, bueno, me vas a pagar esto, pero el precio del petróleo lo pongo yo. Yo digo que el precio tuyo, el petróleo tuyo vale esto, que es muy poco comparado. Y entonces me vas a pagar lo que yo quiera que me paguen. Entonces, hay muchos países que están endeudados en África con China, y bueno, y hay un tema importante y bueno, que no sale normalmente a la luz. Pero lo del proceso este que están, digamos, extendiendo el imperio, ¿eh? Que es decir, yo quiero jugar en la Organización Mundial de Comercio desde 2001, pero yo las normas las pongo yo y yo digo lo que yo, o sea, no respetan los acuerdos comerciales normalmente. ¿Por qué? Porque estamos en una situación, Europa, en relación a los chinos, de indefensión, porque existen unas normas del mercado, existen unas normas de competencia, ¿eh? Y esta gente, por su forma de funcionar, por su forma de hacer las cosas, pues no admiten esas normas. Las únicas normas que hay son las suyas, ¿eh? Con lo cual no hay discusión. Claro, ¿qué es lo que pretenden con las fábricas? Montar una fábrica. Pues le van a vender a un país, le van a vender que van a crear 10.000 puestos de trabajo, que van a hacer no sé cuántos coches al año, que no sé qué, que no sé cuál. Y estamos hablando de un coche que vale a lo mejor 15.000 euros o 20.000 euros en el mercado ahora, ¿eh? Pero ojo, fabricado en China, ¿eh? Porque cuando ese vehículo se fabrique en España, se fabrique en Francia, se fabrique en Alemania, que no creo que en Alemania se vayan a fabricar, ¿eh? Pues habrá que aplicar los convenios laborales, los días, el horario, en fin, y ese producto que ellos venden a 15.000 euros,
pues va a salir a un precio muy similar a lo que cuesta en el mercado esos coches. Con lo cual va a ser, como se dice, hacer un pan con tortas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han vendido la tecnología, una tecnología que no tiene nada de especial comparado con la tecnología que hoy existe en Europa, y con unos componentes que hay una dependencia total, ¿eh? Porque esos microchips esos tienen que funcionar con tal, 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 y tienen que comprar tantos millones de no sé qué al año, y esas empresas están condenadas a quebrar, al fracaso. ¿Eh? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues hundir el mercado interno de un país, y bueno, y luego pues decir que se van, que si no les dan dinero para subvencionar y para poder poner en marcha eso, y que eso tienen que traer a 10.000 chinos para trabajar y para eso. Hoy tenemos la industria, por ejemplo, artesanal de los objetos de regalo, de bolsos, de ropa, en fin. Hoy en Milán, en el entorno de Milán, fabricado en Italia, hay más de 100.000 chinos que están trabajando en esa zona. ¿Eh? Y en la etiqueta no dice que lo ha hecho un chino, dice que está fabricado en Milán, en Italia, pero lo han hecho los 100.000 chinos que hay. Bueno, pues entonces esto es un poco una llamada de atención, que todos estos países hay que ponerles normas, y si quieren jugar al fútbol, pues tienen que jugar con 11 jugadores, no pueden jugar con 20, y el campo debe tener unas determinadas proporciones, y la portería tiene también sus dimensiones, y si quieren jugar a eso, pues hay que jugar a eso, pues muy bien, pero no admitir en un mercado de libre competencia, admitir a una gente que no respeta la competencia. Por esto, yo que tenía ganas de hablar de esto, lo que pasa es que es un tema que parece que no, pero las penalizaciones tienen que ser claras, ¿no? O sea, no puede haber que un país como China genere más del 30% de la contaminación mundial. Es decir, mire usted, o sea, hay que negociar con la energía, para que estos países se democraticen. Si verdaderamente Europa quiere seguir haciendo esa labor, porque a lo mejor se lo tiene que plantear, ¿no? Y decir, bueno, esto de la democracia es una cosa que está en Europa, que está en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en otros países eh, nórdicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y esa puede ser la solución, pero si la energía puede ser un instrumento para la democratización de muchos países, ¿eh? Como países que ahora mismo están con pensiones de jubilación de $100 al mes, y que han trabajado 6 días a la semana, que han trabajado 12 14 horas diarias, y claro, por eso los coches salen tan baratitos. Entonces, a ver si antes no comprábamos, hacíamos campañas para no comprar ropa porque se había hecho en un país del sudeste asiático, porque lo habían hecho niños y no sé qué, y ahora resulta que tenemos aquí, eh, tenemos aquí un problema. ¿Eh? Pues nada más, solamente era eso, porque tenía ganas de comentarlo y quería comentarlo por si a alguien le puede llamar a ti atención este tema. ¿Eh? Pues hasta pronto, gracias.